3, 2, 1. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les saluda el Pollo nuevamente. Y vaya que ha sido un tiempo bastante considerable en el cual no he subido ningún tipo de video, pero espero sepan disculparme. Pero aquí no estamos para pedir disculpas de momento, sino que para hablar de anime, como es bastante costumbre en este canal. Y hoy quiero tener una plática con ustedes con respecto al que yo considero personalmente como la mejor obra del señor Togashi. Y no hablo de Hunter x Hunter. Hablo de Yu Yu Hakusho, y la razón por la que lo considero es porque no me he visto Hunter x Hunter, perdónenme, pues podría ser un poco de clickbait el título. Como les comenté, Yu Yu Hakusho es quizá la obra que dio a conocer en cierta manera al maestro Togashi, la cual tuvo su adaptación al anime en el año de 1992 y la cual a su vez fue transmitida por el bloque Toonami de Cartoon Network a principios de los años 2000. No me van a negar que al momento en que muchos lo vimos lo comparamos con Dragon Ball, ya que una de las situaciones que hicieron más característico este anime en particular fue el tema de las sagas en las cuales estaban involucrados diferentes torneos de artes marciales. Sin embargo, en este caso, a diferencia de Dragon Ball, se manejaban de diferente manera. No eran solamente de un personaje el cual estaba peleando contra otro, sino que se utilizaban las temáticas de equipos o incluso temáticas de Royal Rumble. A su vez, que a diferencia de Dragon Ball, conforme fueron avanzando los años, se fue centrando más la temática con respecto a Goku. Aquí los personajes, aunque teníamos como protagonista a Yusuke Urameshi, los compañeros de este eran personajes bastante bien creados, que tenían sus personalidades y distintos motivos, los cuales se van conociendo por cosa del destino y terminan formando una gran amistad que se termina desembocando en los últimos capítulos, en lo que se ve que no importa qué es lo que pase, ellos van a ser muy buenos amigos. Pero estos detalles correspondientes a lo de los torneos de artes marciales no eran la temática principal de este anime. Más bien era una especie de policías espirituales que intentaban resolver casos al principio. Después, debido a la popularidad de series como Dragon Ball, es que se empezaron a utilizar diferentes aspectos más enfocados en las peleas cuerpo a cuerpo y en el uso de determinados poderes mágicos. Esto hizo que pues existieran las comparativas, pero Yu Yu Hakusho, por la manera en cómo lo ejecutaba, era bastante diferente a cómo se veía en Dragon Ball. El término de la energía espiritual demoníaca y por último energía sagrada fue un aditivo que hizo diferenciarse de este. Aunque también sumado a esto tenemos la inclusión de personajes que eran los antagonistas o villanos en estos casos, los cuales eran bastante buenos. Tomemos por ejemplo el caso del que sea el más recordado de todos, el caso de Toguro el menor, el cual pues la verdad creo que a muchos nos impresionó mucho esa situación del hecho de su poder que escalaba en porcentajes, aunque esto ya se había visto de cierta manera con Freezer en su última transformación, en la cual decía qué porcentaje de poder utilizaba contra Goku. Ya ven que hay muchas referencias, pero aquí la utilización de las transformaciones de Toguro, y así como el 100% y el 100% del 100%, fue una implementación un poco diferente, además de que el contexto que tenían ambos villanos era sumamente diferente, lo cual hizo que se diferenciaran, siendo Toguro un villano que pasó a ser también a su vez más que villano antagonista, y que por su pasado trágico generó mucha empatía al final cuando vimos su muerte. Entonces, Toguro fue el personaje, el villano, mejor dicho, de esta serie, que es más recordado debido a todo lo que se vivió durante esta parte del torneo oscuro, que es la parte más importante de Yu Yu Hakusho, a mi opinión personal y también para la de muchos. Y aunque claro, teníamos el ejemplo de Toguro como un gran villano y antagonista, tenemos el caso del otro que prosiguió. En este caso, el antagonista que siguió no estuvo involucrado determinadamente en un torneo, pero sí siguió algo que se vio durante el arco de Toguro el menor, bueno, antes de que se diera lo del torneo, ya que previamente se había realizado una especie de misión en la cual tenían que salvar a una chica que había sido secuestrada por mortales, pero ese secuestro se había llevado a cabo gracias a Toguro el mayor y Toguro el menor. Esa idea principal de esa pequeña mini saga, por decirlo así, tuvo repercusión en el que sería el arco que seguiría al arco del torneo oscuro, que es el arco de Sensui. Sensui es posiblemente el personaje con el que más se empatizará en esta obra, ya que al igual que Yusuke, él era un detective del mundo espiritual. Sin embargo, él vio lo peor de la humanidad, al punto tal en que los consideraba incluso peores que los demonios.
Por lo tanto, Sensui, al ver toda esa decadencia humana, decidió que la humanidad tenía que extinguirse. Ya sé que en estos días, y más que todo con la popularidad que surgió con diversos villanos como el caso de Thanos, el hecho de la reducción de la humanidad ya mucha gente lo considera algo edgy y también algo ya muy repetitivo. Pero para la época no era un concepto tan utilizado. De hecho, la manera en cómo lo ves en Sui es una manera tan pesimista, no sé si podría decirlo pesimista, porque en la psicología un pesimista cuando llega al fondo, pues luego no le queda otra cosa más que subir. Más diría que un realismo, de esa manera podríamos tratarlo, porque en la psicología, perdonen que me desvíe un poco, pero quería explicar este punto. En la psicología, según Adler, al momento en que una persona es realista se estanca y ya no hay manera en que suba o vuelva a ser positiva o sea negativa. Así que es mejor ser pesimista a ser realista según la psicología de Adler. Y en este caso, Sensui tenía una mentalidad la cual él consideraba realista, que era la realidad del mundo. Todos son malos para Sensui. Y muchas personas piensan de esa manera en el mundo actual. Y por eso creo que muchos se podrían identificar con el tema de Sensui. Aunque hubo muchos de los aliados de él que terminaron cambiando un poco esa perspectiva y terminaron haciendo cosas positivas. Pero no podemos dejar de lado de pensar lo humano que es Sensui, no por el hecho de pensar lo que pensaba, sino que por el hecho de que la situación que lo llevó a pensar en eso es bastante humana. Y podemos tener un caso similar con lo que le sucedió a Toguro, porque Toguro anheló el poder debido a la pérdida. Él no pudo superar la pérdida y anheló poder. Él dejó todo atrás para no volver a sentir pérdida, lo cual lo terminó convirtiendo en un monstruo y lo cual lo terminó llevando a él a un arrepentimiento que no podía expresar. Es por eso que él decide pasar por el peor de los infiernos después de que muere, para intentar expiar sus pecados, porque para él le falló no solo a su humanidad, sino que a los que creían en él, a sus amigos, a sus alumnos, a todos ellos. Entonces, Toguro también tenía una esencia bastante humana una vez que ya se resolvió todo el dilema en el torneo oscuro. Y tenemos a Sensui, que es la representación misma de la decepción que existe entre humano a humano. Luego, por último, podríamos considerar a Yomi como el último gran villano que tuvo esta serie. También estaba Mokuro, ¿verdad? Sin embargo, Mokuro tomó una actitud menos desafiante y menos antagónica que Yomi. Y Yomi en realidad no fue un personaje que hiciera tan fuerte, que dejara su huella tan fuerte en esta serie. De hecho, es el villano más flojo que tiene la serie. Para ser el último, pues fue un poco decepcionante. Sin embargo, ¿por qué hablo de los villanos en sí? Porque toda gran historia tiene un buen villano. Y al menos en el caso de Toguro y en el caso de también Sensui, estos villanos sirvieron mucho para sentar las bases de cómo se iba a ir desarrollando la historia. Poco a poco se vieron desarrollados los personajes, como en el caso de Hiei, de Kurama y del Gran Kuwabara, que es mi personaje favorito. Que no solamente sirvió, por cierto, Kuwabara no solamente sirvió como un personaje cómico, también como un personaje que dejaba una gran enseñanza de amistad. Así que todos estos factores de los villanos, como les decía, principalmente Toguro para la primera temporada, la primera parte, perdón, tuvieron mucho que ver para el desarrollo de todos estos personajes, que fue un desarrollo buenísimo, la verdad. Es- si no has visto Yu Yu Hakusho, deberías de verlo, porque los desarrollos de los personajes son bastante buenos y concisos, a su vez que el equipo se complementa bastante bien y creo yo que creó las bases de cómo se conforman los equipos actuales en el mundo del shonen, porque tenemos al líder, que es Yusuke, que es despreocupado, tenemos al Edgy o el lobo solitario, que es Hiei, tenemos al calmado y calculador y amable, que es Kurama, y tenemos al alivio cómico, que es Kuwabara. Entonces, muchos de los equipos se componen de esta manera en los equipos shonen, ¿no?, actuales. Por lo tanto, Yu Yu Hakusho ha tenido un gran impacto en esa manera, si lo ponemos a pensar. A su vez, tenemos el sistema de poder que contaba con el tipo de la energía espiritual demoníaca y la energía sagrada, la cual solamente utiliza Sensui. Estas bases, por lo que pude analizar, fueron utilizadas y expandidas en Hunter x Hunter, porque el sistema base de la energía espiritual es casi como ver el funcionamiento del ki o el funcionamiento del cosmos, que son
las energías más conocidas y las más básicas que podríamos considerar. Eh, Aquí la energía espiritual, por suerte, tiene ciertos límites y ciertos parámetros que si se te acaba, después lo que termina utilizando el portador de la energía espiritual es su energía vital, o sea, gasta su vida para poder seguir peleando. Entonces, ese es ya como un limitante, ¿verdad? Y al momento de que ya acabes con tu vida, pues te mueres. Entonces, la energía espiritual está bastante balanceada en cuanto al sistema de poder en ese aspecto, ¿verdad? Hay detallitos que no voy a ahondar mucho porque si no el video saldría muy largo, pero me parece que no es un sistema de poder en sí malo, sino que es bastante interesante y que fue poco explotado. Ya para culminar el video, y disculpen si me extendí de los villanos, creo que voy a hacerle un perfil a cada uno de los villanos de Yu Yu Hakusho, así como hice el de Makoto Shisho, que les agradezco mucho, que ha tenido bastante recepción el video. Eh, Yu Yu Hakusho, para mi opinión personal, sentó las bases del shonen moderno más que cualquier otro anime o manga. Hemos visto que muchas de las situaciones que se ven ahí se han repetido bastante. Es por ello que considero a Yu Yu Hakusho quizá el padre del shonen moderno. Ya sé que muchos molestamos diciendo que Hokuto no Ken es el abuelo del shonen y Dragon Ball es el padre del shonen, pero si vamos a esas categorías, yo consideraría que Yu Yu Hakusho es el padre del shonen moderno, ya que este dejó mejor dicho, varias bases plantadas para que nuevos mangas que hemos visto se vayan adaptando a la cultura moderna. Y bien, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haber seguido todavía aquí en el canal y por ver este video. Si ustedes gustan, podrían compartirlo. Eso me ayudaría mucho también para tener alcance y recuperar un poco. También si pudieran comentar y dejar un pulgar arriba. Eso ayuda bastante al canal. Les agradezco de todo corazón. Estaré tratando de subir contenido un poco más seguido. Disculpen la falta de contenido, pero es que la verdad tuve muchos inconvenientes. Les agradezco. Yo soy el Pollo y les deseo una feliz noche.